En esta mañana a la casa del Señor. Aunque nuestro hermano Ramón ahora me gustaría en esta mañana hacer una oración. Señor, aquí estamos. Estamos delante de ti, delante de tu presencia. Y en esta mañana queremos sentarnos a tus pies. Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, abre nuestros oídos y que estemos atentos a lo que tú quieres hablar en esta mañana en nuestros corazones, porque nuestras vidas te necesitan. En el nombre precioso de Jesús. Bueno, ¿qué canción han cantado los hermanos esta última? ¿Cómo era, Ramón? Refresca, ¿no? ¿Con agua viva o agua? Bien, en esta mañana, hermano, lo que yo traigo en esta mañana, o lo que el Señor ha puesto, es Juan capítulo 4. Habla este pasaje sobre una mujer samaritana. Dice el versículo 1. Cuando pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hermano, en aquel tiempo no había medio de locomoción. Estaba mirando y había unos 150 kilómetros más o menos. Y unos 150 kilómetros andando son unos de 6 a 8 días. Dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero hizo un paro, hermano, en el camino. Dice el versículo 4. ¿Qué dice la palabra? Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? A ver, los estudiosos de la palabra, ¿por qué? ¿Qué ocurría? No me entero. Alto. Había una necesidad. ¿Física? ¿Y qué necesidad era? Había una mujer samaritana. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿A quién le era necesario? ¿Y quién tenía la necesidad? A ver, ¿quién tenía la necesidad? ¿Jesús? La mujer samaritana tenía la necesidad. ¿Y necesidad de qué? De agua viva. Exactamente. Era samaritana, dice, ¿no? En aquel tiempo, hermano, algunos de los israelitas fueron llevados cautivos. Fueron llevados cautivos por Jeroboam. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que fueron llevados cautivos a Samaria. Y se adaptaron al pueblo de Samaria. El rey trajo otro de otras naciones y se mezclaron, se adaptaron. Hubo parte de los judíos que salieron, en el exilio salieron para Israel porque ellos no querían contaminarse, ellos no querían amoldarse a los de Samaria. Pero un grupo de judíos se adaptaron y se amoldaron a sus dioses, a sus costumbres, a sus ídolos. Y por eso dice la palabra que judío y samaritano, a ver, ¿dónde está el versículo? ¿Perdón? ¿Cómo no me entero? No se hablaban entre ellos. ¿Por qué motivo? Por este motivo, hermano. Porque se habían adaptado a Samaria, se habían adaptado a sus costumbres, se habían adaptado a sus ídolos, habían admitido todo lo que en Samaria había. Iglesia, no te adaptes a lo que el mundo te ofrece. Que se note la diferencia entre tu vida como cristiano y lo que hay ahí fuera, hermano. Hay ahí fuera muchas cosas.
y te van a ofrecer, te van a adaptar, te van a decir, toma. Pero hermano, no te adaptes, no te amoldes a las costumbres de ahí fuera. Diferénciate entre lo que hay ahí fuera y lo que hay como hijo de Dios. Versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José. Jacob compró esta tierra, ¿vale? Y en esta tierra había un pozo. Lo compró por 100 monedas de plata, ¿vale? Y entonces Jesús fue necesario, dice la palabra, que fuera a Samaria. Necesario no por él, sino por la mujer samaritana. Y la mujer samaritana se sorprendió de que un judío le pidiera agua. Se sorprendió, hermano, de que un judío le pidiera agua. Fue unos cuantos kilómetros andando. Y Jesús tenía en su mente, en su corazón, llegar a Samaria para tratar a esta mujer. Fue innecesario. Y a veces pensamos nosotros que el Señor se ha olvidado de nosotros. Viene una dificultad, viene un problema, viene un momento difícil a nuestras vidas. ¿Qué hago como creyente? Como hijo de Dios. ¿Qué ocurre en mi vida? Parece que Dios se ha olvidado de mí. Parece que en el corazón de Dios ya no estoy. Pero hermano, Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu vida. Dios conoce lo que tú necesitas. Lo que pasa es que es la actuación de Dios en tu vida. No va a obrar conforme tus deseos, conforme lo que tú quisieras, pero sí va a obrar en la voluntad de Dios. Dios no te ha llamado a ser creyente o a convertirte y solucionar tus problemas. Y darte la solución a todos tus problemas. Él va a estar contigo en la dificultad. Él va a estar contigo en los problemas. Él va a estar contigo en los momentos difíciles. Es lo más importante que tú tienes que tener. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué es necesario para tu vida en este momento? ¿Qué necesitas? Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús tenía necesidad, hermano. Jesús se cansó. La palabra dice que Jesús lloró. Jesús tenía sed. Era una persona como tú y como yo, pero sobre todas las cosas era Dios. Era Dios hecho hombre, en lo cual venía a morir por ti, por tus pecados, por tus faltas, porque nadie podía ocupar tu lugar, solamente el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar agua. La samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Si judío, que soy mujer samaritana, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Judío y samaritano no se tratan entre sí por este tema, hermano, porque los que habían quedado en Samaria se habían mezclado, habían adaptado las costumbres, se habían moldado. Y como te estaba diciendo antes, hermano, no te amoldes. No te amoldes a costumbres, no te amoldes a cosas que el Evangelio no están en el Evangelio. Anda puro, anda con pureza, busca al Señor. Jesús le respondió, versículo 10, si conocieres el don de Dios. Jesús le respondió, si conocieres el don de Dios. Y te pregunto, hermano, ¿quién es el don de Dios? Nuestro Señor Jesucristo.
Le habló a la samaritana, si conocieres el don de Dios. ¿Y sabéis algo? A veces nos quedamos en saber. Y yo el primero, hermano, me quedo en saber, en conocer. Me adapto a la iglesia, me adapto a mis reuniones. Pero qué poquito, hermanos, conocemos al Señor. Si conocieres el don de Dios. ¿Y quién te pide? ¿Y quién te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría. Hermanos, tenemos un reto. Tenemos algo que hacer de parte nuestra. Dios lo ha hecho ya. Entregó a Jesucristo. Derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Ocupó nuestro lugar. Pero, hermano, conoce a Dios. No te quedes, hermano, en saber de Dios. Es tu responsabilidad y es la mía de conocer a nuestro Dios. Y vas a entender, cada vez que te venga algo vas a entender por qué de esa dificultad, por qué de ese momento difícil. Pero te invito, hermano, te invito a que te acerques y que conozcas a Dios. Ya te digo, es tu responsabilidad y es la mía de conocer al Señor. ¿Quién te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Judíos y samaritanos no se podían ver entre sí. Y ya en Segunda de Reyes, capítulo 17, dice la palabra que el Señor le había hablado a los judíos de que no se mezclaran con otros pueblos, que iban a traer sus consecuencias. Jeremías capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice ahí la palabra? Consecuencia del pueblo de Israel haber dejado a Dios, haberse olvidado de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice? 2 males han hecho mi pueblo. Y Dios estaba continuamente hablando a su pueblo Israel para que se volviera. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Hermano, ¿en qué situación te encuentras? ¿En qué momento te encuentras? ¿Cómo está tu vida espiritual? Ya te digo, ¿te adaptas a lo que hay? ¿Te adaptas a la religión? ¿Te acomodas? 2 males ha hecho mi pueblo. Esto ocurrió con el pueblo de Israel. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Y quién le dice a la mujer samaritana, si conocieres el don de Dios? ¿Y quién te pide? ¿Y quién te pide el agua? Sería diferente. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Bueno, tenemos la bendición de tener al agua viva. Tenemos la bendición de tener al Señor en nuestras vidas. Conócelo. Porque el pueblo de Israel, hermano, ya lo hemos leído, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Dónde se encontró Jesús con la mujer samaritana? En el pozo, ¿verdad? Hermano, ¿dónde estás buscando tú? ¿Va al agua viva? ¿Va a nuestro Señor Jesucristo? ¿O estás con las costumbres yendo continuamente a un pozo? Necesitamos renovar nuestras vidas. Necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Necesitamos que Dios envíe su fuego a nuestras vidas, que despierte nuestras vidas, porque estamos acomodados, hermanos. Nos acomodamos a lo que hay, y si tengo ganas de venir a la reunión, vengo, y si tengo otro compromiso, pongo ese compromiso antes que la voluntad de Dios. Si el jueves no puedo venir o no vengo porque tengo algo, prioridad, antes que el culto de oración, me da igual, me adapto y me voy a la otra reunión antes que antes al culto de oración. Hermano,
Busca el agua viva. Estamos llamados a buscar el agua viva. Cavaron cisterna rota. Y te pregunto, ¿qué estás cavando? ¿Qué estás cavando, iglesia? ¿Dónde estás cavando? ¿A qué pozo estás yendo? ¿O estás yendo al agua viva? Dios tiene agua viva para ti. ¿La quieres? Porque ya se lo dijo a la mujer samaritana. Toma decisiones. Iglesia, el Señor está a las puertas. Iglesia, el Señor está ahí. Vemos muchas noticias en la televisión, ¿verdad? Y lo vemos como algo normal, como algo que tiene que acontecer. Pero hermano, eso está escrito en la palabra. La palabra lo dice. Yo no me puedo amoldar o acostumbrar a los tiempos. Tengo que estar despierto, porque el Señor está en las puertas. No sabemos cuándo puede aparecer. Pero ¿y si el Señor te llama a su presencia a ti personalmente ahora? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? No cabe cisterna rota que no retiene el agua. Ve al agua viva, a la fuente de agua viva, la cual te puede saciar. Zacarías capítulo 7, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Zacarías capítulo 7, versículo 12. Otra de las cosas que hicieron, cavaron cisternas rotas. ¿Qué dice ahí la palabra? Esto ocurrió al pueblo de Israel, hermano. Se olvidaron de Dios, como hemos leído anteriormente. Pero tú eres diferente al pueblo de Israel. Tú eres hijo de Dios, pero tú eres diferente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Qué dice la palabra? Y pusieron, hermano, su corazón como diamante. ¿Sabéis lo que es un diamante? Una piedra dura que para trabajarla, hermano, tiene que ser con otra piedra dura, con otro diamante, para pulirlo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te estás dejando tratar por el Señor? ¿Estás conociendo al Señor? Y pusieron su corazón como diamante. Su alma, su ser. Hermano, si no dedicas tiempo a tu Señor, si tu comunión con el Señor no es continua, diaria, no es fresca, la posibilidad de que tu corazón se convierta en un diamante es posible. No dejes, hermano, de buscar al Señor. No dejes de acercarte al Señor, porque si lo haces, hermano, hermana, cuando te ponga a hacerlo, te va a costar el mismo trabajo. Os lo digo por experiencia. Os lo digo por experiencia. Hay que acercarse al Señor, al agua viva. Jesús tiene el agua viva para darte. ¿Quieres recibirla? Pusieron su corazón como diamante. ¿Para qué? Dice, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu. Hermano, qué bendición, qué gozo, que tú en tus manos tienes la palabra profética más segura. Tienes la palabra de Dios en tu mano. Yo puedo llegar a mi casa y meterla en la librería hasta el jueves que viene o hasta el domingo, pero es palabra viva y eficaz. Hermano, déjate tratar por la palabra de Dios. Es de la única forma que Dios, a través de la oración y de su palabra,
Es de la única forma que Dios puede tratar y va a tratar tu vida. Hermano, no busque en otra fuente, no busque en otros pozos, porque va a saciar tu sed temporalmente. Va a saciar tu sed temporalmente. Jesucristo, agua viva, fuente de agua viva. Ve a Él, ve a su palabra, acércate al Señor, conoce al Señor. Pueblo de Dios, Iglesia Manuel, estamos llamados a acercarnos al Señor. Acércate, acércate. Por medio de los profetas. Por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Necesitas tú ser tratado por el Señor? ¿Necesitas tú conocer al Señor? ¿Dónde está? ¿En qué mano está? ¿En la del Señor o en las tuyas? Se trata de ti, hermano, Iglesia del Señor, Hijo de Dios. Se trata de ti, de tú acercarte al Señor, de tú buscar al Señor, dejarte tratar por el Señor. No hay otra manera, no hay otra forma. Y más sabiendo que el Señor está a las puertas. Si conocieres el don de Dios. La mujer le dijo, versículo 11, Señor, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Ella no llegó a entender que el agua viva era nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, de cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Jesús es el agua de vida, es el agua viva. Pero ¿sabéis algo más? Dice la palabra en Juan 11, 25. Juan 11, 25, ¿qué dice? Jesús es el agua de vida. Pero dice Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús venció a la muerte, hermano. Jesús venció en la cruz del Calvario. Ocupó tu lugar y ocupó el mío, pero Él venció en la cruz del Calvario, derrotando la muerte, hermano, para darte vida a ti, para acercarte a ti, a Dios. Es el único que podía hacerlo. Jesús es la resurrección y la vida. Juan capítulo 3, versículo 16, para ir terminando. Este lo sabemos de memoria. Porque de tal manera, de tal forma, de tal manera, amó Dios a Silvana, a Ramón, a Dani, a Eva. De tal manera Dios te amó que entregó a lo más valioso de ti. A lo más valioso de Él entregó su don, el Señor Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te dio lo más valioso, el Señor Jesucristo. Tenemos la bendición de que un día vamos a estar en los cielos, gozándonos, adorando, alabando al Señor con nuestras vidas. Pero hermano, aquí, mientras tanto, tenemos que acercarnos al Señor, conocer al Señor, al dador de la vida, y no quedarte únicamente en saber de Él. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18.
¿Qué tenemos que hacer mientras tanto, hermano? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué tienes que hacer, iglesia? ¿Qué tienes que hacer, iglesia? La mujer samaritana fue al pozo, agua temporal. Y la palabra de Dios te dice hoy, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué estás mirando, pueblo de Dios? Iglesia del Señor, ¿qué estás mirando? ¿A dónde se está yendo tu mirada? Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son... Aquel pozo daba agua temporal. Jesús, el agua de vida. Y vida eterna. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son... Hermanos, tenemos la bendición de que un día vamos a estar en los cielos por toda la eternidad con nuestro Señor. Ponte este pensamiento, esta meta. Un día tú vas a pasar toda tu vida en la presencia del Señor. ¿Creéis que merece la pena o no merece la pena? Tienes que poner de tu parte. Tienes que buscar al Señor. Tienes que ponerte un reto. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Hermano, que tu vida sea bendecida por el Señor, tratada por el Señor y conoce al Señor. Es lo más importante para el pueblo de Dios. Es lo más importante para la iglesia del Señor. Que el Señor lo bendiga.